Un niño nacido para ser rey, pero condenado desde la cuna. Su sangre llevaba la carga de generaciones de matrimonios entre parientes cercanos, y su destino era gobernar uno de los imperios más poderosos del mundo. Pero en lugar de un futuro glorioso, su vida se convirtió en una espiral de enfermedad, violencia y locura que terminaría por aterrorizar incluso a su propio padre. Esta es la inquietante historia de Don Carlos, príncipe de Asturias, el heredero maldito de España, cuya existencia estuvo marcada por deformidades físicas, un carácter incontrolable y decisiones reales que sacudieron a las cortes de toda Europa. Carlos nació el 8 de julio de 1545 en Valladolid, bajo el reinado de su abuelo, el emperador Carlos V. Su padre, el futuro Felipe II, era entonces un joven de 18 años y su madre, María Manuela de Portugal, apenas tenía 17. Pero más que su juventud, lo que los unía era su parentesco. Ambos eran doblemente primos hermanos. Los lazos entre Asturias, Castilla y Portugal se habían estrechado durante décadas mediante matrimonios entre tíos y sobrinas, primos y primas, hasta el punto de que Carlos heredó un árbol genealógico enredado y peligrosamente reducido. En lugar de 16 tatarabuelos, solo tenía 6. Una de sus ancestros directas, Juana la Loca, seguía viva cuando él nació, transmitiendo a la línea una herencia de inestabilidad mental que la historia no olvidaría. El parto fue complicado y su madre murió solo 4 días después, víctima de una hemorragia masiva. Felipe, aún joven y ocupado en los asuntos del imperio, se mantuvo distante del niño, que quedó bajo el cuidado de sus tías. Desde el primer momento, la fragilidad del pequeño fue evidente. Una pierna más corta que la otra le provocaba una postura irregular y problemas para caminar. Sus hombros no estaban alineados, su pecho era hundido y presentaba una protuberancia en la espalda. Los médicos intentaron minimizarlo, los pintores lo disfrazaron en sus retratos, pero la realidad era imposible de ocultar. El heredero de España estaba físicamente marcado por la endogamia. La salud tampoco acompañó a Carlos. Fiebres recurrentes, enfermedades infecciosas y episodios de ictericia lo debilitaron durante su infancia. Sin embargo, nada de eso cuestionó su derecho al trono. Desde pequeño fue presentado en actos públicos como el futuro rey de Castilla y Aragón. Incluso tras la boda de Felipe II con María I de Inglaterra, que pudo haber desplazado a Carlos en la sucesión, su posición como heredero permaneció sólida. Hubo intentos de comprometerlo en matrimonio, primero con Isabel Tudor, luego con María Estuardo y finalmente con Isabel de Valois. Pero el destino le jugaría otra carta cruel. Felipe decidió casarse él mismo con la joven Valois en 1560, arrebatándole a su propio hijo la prometida. Pero si el cuerpo de Carlos era frágil, su mente parecía aún más quebrada. Los cronistas de la época coinciden en describir a un niño cruel, impulsivo y con un temperamento salvaje. Desde muy pequeño mostraba una violencia desmedida contra animales y personas. Hay relatos de cómo obligaba a artesanos a comer cuero como castigo o de cómo disfrutaba viendo criaturas arder vivas. A la vez, despreciaba los estudios, la disciplina y cualquier ejercicio físico, entregándose a los excesos de la comida y los caprichos de su carácter. A los 11 años, su propio abuelo, Carlos V, lo calificó de maleducado y sin aptitudes para gobernar. Algunos llegaron a sugerir que lo encerraran en Tordesillas, el mismo palacio donde su bisabuela Juana había pasado décadas aislada por su locura. Aún así, Felipe II se resistía a aceptar que su único hijo no estaba preparado para reinar. Confiando en que la educación podría domarlo, lo envió a la Universidad de Alcalá de Henares. Allí, en 1562, ocurrió el episodio que marcaría un antes y un después en su ya delicada salud mental. Una noche, mientras se dirigía a visitar en secreto una sirvienta, Carlos cayó brutalmente por una escalera y golpeó su cabeza contra una puerta cerrada. La herida fue grave: fiebre alta, parálisis parcial, pérdida de conciencia. Durante semanas osciló entre la vida y la muerte. Los médicos practicaron sangrías, aplicaron ventosas y hasta intentaron perforarle el cráneo, pero nada parecía funcionar. Desesperado, Felipe ordenó traer el cuerpo de un fraile muerto hacía un siglo, Fray Diego de Alcalá, considerado santo por su supuesta incorruptibilidad. El cadáver fue colocado junto al príncipe y poco después Carlos despertó, recobrando fuerzas como si de un milagro se tratara. Años después, ese fraile sería canonizado y la ciudad californiana de San Diego
llevaría su nombre en recuerdo de aquel prodigio. El milagro salvó su vida, pero no su mente. Tras el accidente, los arrebatos de ira, la paranoia y las conductas peligrosas de Carlos se multiplicaron. Volvió obsesivo, impulsivo y violento. Atacaba a sirvientes sin motivo, maltrataba a animales y hasta llegó a ordenar incendiar una casa entera porque un poco de agua le había caído encima al pasar por la calle. Su relación con su madrastra, Isabel de Valois, rozaba lo enfermizo, alimentando rumores de incesto y amores prohibidos que los cronistas posteriores exagerarían. La tensión con su padre alcanzó un punto crítico en 1567. Carlos ansiaba ir a los Países Bajos, donde creía que podría demostrar su valía como líder militar y quizás desafiar la autoridad de Felipe. Cuando el rey nombró al duque de Alba para comandar esas tierras, el príncipe intentó atacarlo con un cuchillo en un arranque de furia. Poco después, comenzó a planear su fuga hacia Italia, insinuando incluso ante su confesor que estaba dispuesto a matar a su propio padre. Las alarmas en la corte ya eran imposibles de ignorar. El heredero de España no solo era inestable, era una amenaza para la estabilidad del imperio. En enero de 1568, Felipe tomó la decisión más difícil de su vida. Una noche, armado y acompañado por sus consejeros y guardias, entró en la habitación de su hijo mientras dormía. Le retiraron cualquier objeto que pudiera usar como arma y le comunicaron que quedaba bajo arresto. Carlos, desesperado, rogó que lo mataran en lugar de encerrarlo, pero el rey no cedió. Fue trasladado a una torre del Alcázar de Madrid, donde pasó sus últimos meses bajo vigilancia constante, con ventanas clausuradas, sin compañía salvo la de los guardias y con solo textos religiosos para leer. Felipe sabía que aquel encierro arruinaba la imagen de la monarquía, que su decisión sería vista como una humillación personal y política, pero no había otra salida. Su hijo jamás podría gobernar. Privado de libertad, Carlos se sumergió aún más en su autodestrucción. Alternaba ayunos prolongados con atracones, intentó envenenarse tragando un anillo, cubría su cama de nieve en pleno invierno. Su cuerpo debilitado no resistió mucho tiempo. En julio de 1568 enfermó gravemente. Felipe acudió a verlo por última vez, le dio su bendición y el 24 de ese mes, el príncipe maldito murió con apenas 23 años. Fue enterrado con honores reales, aunque su nombre quedó marcado por el escándalo y la tragedia. Más tarde, las leyendas hablaron de un asesinato ordenado por el propio rey, de envenenamientos y conspiraciones, pero la realidad apunta más a una combinación letal: años de endogamia, enfermedades, un golpe cerebral devastador y un carácter que ni la educación ni la disciplina pudieron corregir. La muerte de Carlos dejó a España sin heredero varón. Ese mismo año, Isabel de Valois falleció tras un aborto y Felipe se vio obligado a casarse de nuevo, esta vez con su propia sobrina, Ana de Austria, perpetuando el ciclo de matrimonios consanguíneos que había dado origen a la tragedia. Solo uno de sus hijos sobreviviría para convertirse en Felipe III, heredando un linaje marcado por la fragilidad física y mental. Hoy, la figura de Don Carlos sigue fascinando e inquietando a los historiadores. ¿Fue simplemente un monstruo fruto de la crueldad y del poder desmedido, o fue la víctima de una dinastía obsesionada con la pureza de sangre y un destino imposible de cargar? Tal vez ambas cosas a la vez. Si quieres ver más historias interesantes como estas, solo tienes que suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en la próxima.